Ok, entonces la relación entre convolución y función de Green está íntimamente vinculada con la resolución de problemas de este tipo. El L es un operador diferencial aplicado sobre I. Estamos hablando de un problema de condiciones con coeficientes constantes. LI igual B de X con condiciones de frontera o iniciales de este tipo. I de X0 igual I' de X0 igual IN-1 de X0 igual 0. Y uno ya sabe que la solución tiene esta forma: integral entre x0 y x, una solución particular, ¿no es cierto?, de k, kappa, x tau, y este es el b, este es b, que ahí me quedó escrito como si fuera el mismo tau, pero se confunde en realidad, donde me quedó ese cachito arriba, así que lo arreglo de inmediato. B de tau, donde kappa x tau es la función g x menos tau, denominada función de Green. Y en general se asume por simplicidad que x0 es 0, podemos coger cualquier otro punto. Y el problema inicial se transforma en esta expresión que está acá. Entonces, o este que está acá. Y si uno aplica la transformada de Laplace de esta expresión de acá, el problema se reduce a resolver eso. Como todas las condiciones iniciales se hacen 0, queda una ecuación de este tipo, que es una ecuación algebraica en S, sencillamente, que es la que tengo que resolver, y la resuelvo de esta manera, ¿no es cierto? L de I es P de S partido por B de S partido por P de S, B de S la transformada de Laplace del B minúscula, y P de S la transformada de Laplace de esta expresión que está acá. Ese es el P de S, que es un polinomio, ¿no es cierto, nene? Así que el I, que es la solución del problema, es la transformada de Laplace inversa aplicada sobre 1 partido por PS, convolucionado con B de X. Sabíamos que si L de I era el producto de dos transformadas de Laplace, entonces la función es la convolución de las antitransformadas de cada una de ellas. Entonces, si L-1 de 1 partido por P es G de X, entonces I es G de X convolucionado con B de X, es decir, esa expresión que está ahí. Y ahí aparece el kappa X tau, además. Ok, y teníamos un ejemplo que era resolver eso. Bueno, eso ya lo hicimos y está registrado y ustedes lo pueden ver cuantas veces quieran. Pero ahí tienen la relación. Veamos ahora un teorema que es importante, que es el teorema del valor inicial y final. Si f es una función derivable y continua y de orden exponencial sobre el intervalo AB, en realidad aquí debiese ser, déjenme, no, está bien, tal que f' también es continua a trozos y de orden exponencial sobre el intervalo AB, entonces se tiene que el límite cuando x tiende por la derecha a 0, por la derecha. En realidad, como la función es continua, da lo mismo si se aproxima por la derecha o por la izquierda. Este es el teorema más general, ¿no? Una función que tiene límite por la izquierda y por la derecha y sus límites coinciden, tiene límite. Así que en este caso, al poner continuidad acá arriba, si f es derivable, obviamente es continua. Eso es inmediato. Al revés no es cierto. Así que está un poquito de más poner en este caso el x tendiendo a 0 más. Entonces, límite cuando x tiende a 0 es lo mismo que el límite cuando s tiende a infinito de s por la transformada de Laplace del f. Esto es lo que se llama teorema del valor inicial, en el caso de la transformada de Laplace. Y el teorema del valor final dice que si hago tender x a infinito, límite cuando x tiende a infinito de f de x es lo mismo que el límite cuando s tiende a 0 de s por f de s, ¿no? Donde de nuevo esta es la transformada de Laplace, del f chico. Y la demostración es muy simple. Si uno calcula la transformada de Laplace de f', entonces eso es igual a la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos s x f' x de x. Pero si ustedes se fijan, esto es sencillamente s por f de s menos f evaluado en 0.
aquí lo único que he hecho es integrar por partes. Aquí tengo que anotarlo. Anotémoslo. Esto es una integración por partes. ¿Por qué? Fíjense, voy a cargar la derivada al otro lado ahora. Fíjense acá, si integro por partes, pongámoslo en rojo. Perdón. ¿Cómo queda? Esa integral queda f de x por e elevado menos s de x entre 0 e infinito. Y al otro lado, ¿cómo queda? Queda un signo menos, ¿no es cierto? Y acá nos queda. Y en realidad con el signo menos de cargarle la derivada ahora al e elevado menos sx, baja un s con un signo menos, y este signo menos que está aquí queda más, así que nos queda e elevado menos sx. Estoy integrando con respecto a x, así que aquí queda s, a esa s la tengo que sacar afuera, porque ya no depende de la integración. Y aquí nos queda f de x de x. Pero ¿esto qué cosa es? Esto es sencillamente la transformada de Laplace de f. Cuando s se va a infinito, x se va a infinito, s es mayor que 0, así que el primer término se va a 0, todo ese término se va a 0. Cuando evalúo un 0, arriba e elevado menos s por 0 me queda 1 y me queda f evaluado en 0. Así que me queda primero s L de f de s menos f evaluado en 0, que es lo que está acá. Así que eso es, como les dije, trivial. Si uno ahora calcula el límite cuando s tiende a 0 de L de f' de s, ese es el límite cuando s tiende a 0 de esta expresión de acá, igual que lo habíamos hecho antes. Ok, ya. Entonces, supongamos ahora que el hecho de que estas cosas sean de orden exponencial me permite intercambiar este límite que está acá, lo cual es cierto, con la integral. Se lo puedo meter adentro de la integral. Entonces acá queda la integral entre 0 e infinito, el límite cuando s tiende a 0 de L o menos st, f' de t de t, y eso es sencillamente la integral entre 0 e infinito de f' de t. Pero ¿qué cosa era la integral entre 0 e infinito de f' de t? Es f... bueno, aquí se integro. ¿Cómo me queda esta integral? Hagámoslo con rojo. Acá nos queda... ese es sencillamente f, límite cuando t tiende a infinito de f de t. La integral de esto es f de t, ¿no es cierto? Entre 0 e infinito. Así que eso es límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f de 0. Pero el límite cuando t tiende a infinito de f de t, ¿qué cosa es? Ya lo habíamos calculado en i. En i es límite cuando s tiende a infinito de s f de s. ¿Cierto? Eso que está aquí. Esto que está aquí. Eso que está ahí. Menos el f de 0. Así que tenemos que límite cuando s tiende a 0 de L de f' de s es igual a esta expresión que está acá. Límite cuando s tiende a 0 de s f de s menos f de 0. Y acá otra vez,
Este límite que está aquí es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito entre 0 y x de f' de t. Pero eso es f de x menos f de 0, porque está la integral esta, la integral de este es f de t, la integral definida entre 0 y x. De manera que queda el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos f de 0 es igual al límite cuando s tiende a 0 de s de f de x menos f de 0. Estos dos señores de aquí se van y me queda que el límite cuando x tiende a infinito de f de x es igual al límite cuando s tiende a 0 de s de s por f de s. Ahí sí. Ahí quedamos ok. Ahí está clarito. ¿Ya? Pero las dos demostraciones se nutren una de la otra. Ese es el único problema que hay. Así que tenemos que el límite cuando x tiende a 0 más de f de x es el límite cuando s tiende a infinito de s de f de s, y el límite cuando x tiende a infinito de f de x es el límite cuando s tiende a 0 de s f de s. Ya. Veamos un ejemplo acá de alguna de las cosas que hemos visto hasta ahora. Se denomina función de s el de orden 0, j0 de x a la solución de la ecuación diferencial siguiente. Esta está con condición inicial. X segunda más y' más x igual 0, y 0 vale 1, e y' de 0 vale 0. Si uno aplica L sobre cada una de las componentes de la ecuación diferencial, por ejemplo, L es x segunda, eso es la derivada con respecto a S de L de x y segunda. ¿Okay? Y L aplicado sobre x' es menos, bueno, está con signo menos porque va menos 1 elevado a la n, que es el orden de la derivada, ¿no es cierto? Es menos dA de S, L de y', así que esto implica varias cosillas. Entonces, L de x por y segunda es aplico, ¿no es cierto? Aplico acá la transformada de Laplace primero sobre el x, después lo aplico sobre el y segunda, etcétera, ¿cierto? Lo tengo sobre un producto acá. Así que me queda, de la primera, me queda menos dA de s, s cuadrado L de i, menos s i de 0, menos y' de 0. La segunda es s L de i, menos i de 0. Y la tercera es menos dL de i de s. Acuérdense que aquí estoy multiplicando por x elevado a la 1, por eso aquí aparece un menos 1 elevado a la 1. Y acá también. ¿Ok? Así que por la transformada de Laplace de la segunda. Cada vez que multiplico por x tengo que derivar un menos 1 y sacar un menos 1 fuera elevado a el exponente del x. ¿Ok? Y por la transformada de Laplace de lo que viene. ¿No? Por eso aparecen estas expresiones que están acá. Después, sencillamente sumando, me queda L de x y segunda, L es una transformación lineal, más L de y' más L de x y igual 0. Bueno, y desarrollando queda esta expresión que está aquí, y de 0 es 1, acá también es 1, a y' de 0 es 0. De manera que si ordenamos un poquito, nos queda menos 2s más L de i menos s cuadrado L' de i más 1 más SL de i menos 1 menos L' de i igual 0. Así que algunas cosas se dan aquí, este 1 con este 1 de acá. Y si ordenamos, nos queda menos s cuadrado más 1 L' de i es igual a S de L de i. Y llamamos i a L de i, este es i' y este es i, estoy derivando con respecto a S. De tal manera que tengo una ecuación diferencial para el L de i o el i grande, el i mayúscula, que a menos i' partido por i es igual a s partido por s cuadrado más 1. Eso es i' partido por i igual menos s partido por s más 1. Y si resolvemos la ecuación diferencial en L de i, nos queda que el logaritmo natural de i es menos un medio del logaritmo natural de s cuadrado más 1, sencillamente. ¿No es cierto? Si derivo esto me da exactamente lo que está allá. Así que i es igual a, ¿qué cosa? Bueno, aquí es, el exponente lo puedo basar dentro del logaritmo, me queda s cuadrado más 1 elevado a menos un medio, después aplico exponencial y queda que i es una constante, esta que está acá,
Eso debería haberle puesto logaritmo natural para borrar. Bueno, pongámoslo en rojo. Y nos queda que y es una constante partido por raíz de s cuadrado más 1. Entonces, la pregunta es cuánto vale esa constante que está ahí. Y para obtener esa constante, lo que tenemos que hacer es, esta es una función, ¿no es cierto?, que, bueno, aquí borrar, este es el i chico, ¿no es cierto? ¿Qué cosa c? Ese es el i chico. ¿Qué cosa decía el teorema anterior? El teorema anterior, que el límite cuando x tiende a 0 de i de x es lo mismo que el límite cuando s tiende a infinito de s por f de s. Pero el límite cuando i tiende a 0, x tiende a 0 del i, ese es el i minúscula, no el i mayúscula, límite cuando x tiende a 0 de i de x es i0, y eso vale 1. Por lo tanto, el límite cuando s tiende a infinito de cs partido por 1 más s raíz de 1 más s cuadrado, eso es exactamente igual a 1. Pero este límite de acá es 1 nomás. Este tiene el mismo orden que lo que está acá abajo, de manera que el c vale 1. Por lo tanto, J0 de x es tal que L menos 1 de J0 de x de s es igual a 1 partido por raíz de s cuadrado más 1. Esa es la solución de la ecuación, ese es el J0. Eso es lo que habíamos dicho al principio. Y ahora hay que ver qué función tiene como antiderivada, ¿no es cierto?, este J, esta cosa que está acá. Entonces, perdón, aquí este no es L-1, este es L. Había varios errores ahí. Ya, entonces, miremos. Vamos a hacer una pequeña definición acá. Vamos a definir el teorema del binomio, lo vamos a generalizar. Entonces vamos a llamarle a 1 más x elevado a la alfa, donde alfa es un número real, puede ser incluso negativo. Es la sumatoria de n igual 0 a infinito de este numerito que está acá, que se parece al número combinatorio de Euler, alfa sobre n, x a la n, alfa es un real y módulo de x es menor que 1. Y se define de la siguiente manera. Alfa sobre n es alfa por alfa menos 1 hasta alfa menos n menos 1 dividido por n factorial. Si aquí dijera m, que es un número natural, mayor que n, esto sería m por m menos 1 por m menos n menos 1. Pero fíjense ahora, alfa puede ser cualquier cosa y no necesariamente un número real mayor que el n. Entonces, por ejemplo, si uno coloca menos 1/2 sobre n, eso es menos 1/2, menos 1/2 menos 1, menos 1/2 menos n menos 1, partido por 1, por 2, por 3, hasta n. Y ordenando un poquito, fíjense abajo van puros denominadores 2, aquí voy a sumar, ¿no es cierto?, estas fracciones que están acá. Eso es lo mismo que 1, menos 1/2 por menos 3 medios, por menos 5 medios, por menos 2n menos 1 medios. Fíjense, si parto de n igual 1 con los naturales, aquí tengo números, solamente números, bueno, negativos, pero números impares. Y abajo solamente 2, dividido por n factorial. Así que de aquí puedo sacar, ¿cuánto? Aquí hay n términos, aquí, fíjense. Aquí era 1, a ver, déjenme ver. Sí. Aquí parte con 1 hasta n-1 y hay uno más que el que está acá. Es menos 1 elevado a la n. Saqué los signos negativos afuera. Saqué los signos negativos afuera. Y queda menos 1 elevado a la n por 1, por 3, por 5 hasta 2n-1. Dividido por, ¿cuántos 2 hay acá? N también, igual que menos 1. 2 elevado a la n entonces. Y acá 1 por 2 por 3 hasta n por n factorial. Así que eso es lo mismo que 1 menos n a la n, bueno, eso que está aquí, multiplicado, y voy a multiplicar entre medio ahora, arriba y abajo, por 2, por 4, por 6, hasta 2n, que es el siguiente 2n menos 1, y abajo exactamente por lo mismo, o sea, introduje un 1 acá. Entonces, ordenando, me queda menos 1 elevado a la n, 1 partido por 2n, partido por n factorial, esto que está acá,
Fíjense, si introduzco todos estos numeritos que están acá en el numerador, eso me queda exactamente igual, me va a quedar 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 2n menos 1, por 2n, eso es 2n factorial, y abajo queda, fíjense, acá queda, le voy a agregar un 2 acá, estos 2 por 1, fíjense. Eso es 2 por 1, 2 por 2, hasta 2 por n, ¿no es cierto? Entonces, eso es 2 elevado a la n. Después me queda 1 por 2 hasta por n factorial. Aquí. Ups. Así que ahí queda este 2n elevado a la n multiplicado por ese 2 elevado a n es 2 elevado a 2n, y este n factorial por este n factorial de acá es n factorial cuadrado. De tal manera que ese numerito que está ahí, ese menos 1 medio sobre n, es igual a menos 1 elevado a la n partido por 2 elevado a 2n. Y este número que está acá lo vuelvo a escribir en términos de números combinatorios. Esto es sencillamente 2n partido por n, partido por, o sea, no partido, 2n sobre n. Arriba me queda 2n factorial, abajo me queda, bueno, el 2n factorial, me queda un n factorial y después tengo que separar y me va a quedar exactamente esto que está acá. Háganlo ustedes mismos, se van a dar cuenta que está correcto. Ya, entonces, el J0 de X es lo siguiente, con el problema de condición inicial. L de J0 de X de S es el I, es igual a 1 partido por 1 a S cuadrado, o si ustedes quieren, 1 más S cuadrado elevado a lo menos 1 medio. Y si uno expande en esta serie que está aquí, eso lo puedo escribir de la siguiente manera. Primero el I lo escribe como 1 partido por S, 1 más 1 partido por S cuadrado elevado a menos 1 medio. Si le llama U a 1 partido por S, el módulo de S para que esta cosa converja tiene que ser mayor que 1. Tiene que ser mayor que 1. Así que el I se puede escribir como serie así. 1 partido por S, sumatoria de n igual 0 infinito, menos 1 elevado a la n, usando la expansión que acabamos de ver. 1 partido por 2 elevado a 2n, 2n sobre n, 1 partido por s elevado a la 2n. Así que es ordenando esa expresión que está ahí. Y ordenando un poco más ahora, ¿no es cierto? Y aplicando L-1, es decir, la transformada de Fourier de Laplace inversa, a este I que está acá, como es lineal, lo puedo meter adentro de la suma. Bueno, esta en realidad es peligroso porque meter la antitransformada de Laplace es intercambiar una integral con una suma infinita, pero estamos suponiendo que eso lo podemos hacer. Entonces me queda la sumatoria n igual 0 infinito de menos 1 a la n partido por 2 elevado a 2n, 2n partido por n, l menos 1 ahora de esto que está acá, 1 partido por s a la 2n más 1, y eso es la sumatoria de n igual 0 infinito de menos 1 a la n, 2 elevado a 2n, 2n sobre n, x elevado a la 2n partido por 2n factorial. Esa es la antitransformada de 1 partido por s elevado a 2n más 1. Está perfecto. Así que ahora se van a cancelar algunas cosas y desarrollo estos términos que están acá arriba. 2n sobre n, 2n factorial, partido por n factorial cuadrado, 2n factorial. Se van una cosilla con la que está acá abajo. Así que ese J0 de X me queda la sumatoria de n igual 0 infinito de menos 1 elevado a la n, 2 elevado a 2n, n factorial al cuadrado, x 2n. Ese es el J0 de X. Ahora, el J0 de 0 vale 1 y el J' de 0 vale 0. Okay. Para derivar esto, obviamente también, si aplico la derivada por el lado izquierdo acá y la introduzco adentro, tengo que hacer algunas suposiciones sobre la serie, sobre el tipo de convergencia que tengan. Como el curso no da para eso, nos referimos a mencionarlo, ¿no? Okay. Pero satisface todas esas propiedades que están arriba.
Por otro lado, noten que si escribo 1 partido por s cuadrado más 1, igual como 1 partido por raíz de s cuadrado más 1, por 1 partido por raíz de s cuadrado más 1, y le aplico L menos 1 a 1 partido por s cuadrado más 1, como este es el producto de dos transformadas de Laplace, ¿no es cierto? Este es un G de S, y este es un G de S. Y cada una de estas, ¿no es cierto? Y L-1 de G de S, ¿qué cosa es? Es J0 de X. O sea, se repiten, ¿cierto? Entonces, L-1 de 1 partido por S cuadrado más 1, que es L-1 de este producto, que es L-1 de G de S por L-1 de G de S. Entonces, esta es la convolución entre las funciones originales, es decir, el J0 de X convolucionado con el J0 de X. ¿Pero qué cosa es J0 de X? J0 de, perdón, L-1 de 0, S cuadrado más 1, ese lo conocemos, eso es seno de X. Eso es seno de X. Así que tienen inmediatamente que J0 de X convolucionado con J0 de X es seno de X. Bien, eso es lo que se refiere a este. ¿Y qué cosa ocupamos aquí? Ocupamos este teorema del valor inicial y final. Así que tiene utilidad, cumple algunas funciones que son importantes. Veamos una definición que va a ser importante de aquí para adelante. Bueno, si tienen más cursos de física, esta noción es básica, que es la de distribución delta de Dirac. El delta se supone que es una función, se suele referirse la gente a ella como si fuera una función. El delta de Dirac no es una función, es una distribución. O sea, mnemotécnicamente se aceptan ciertas cosas, pero solamente mnemotécnicamente, ¿no? Entonces, es difícil introducirla aquí correctamente desde el punto de vista matemático. Entonces, vamos a hacer una demostración más bien heurística para que se entienda a qué corresponde. Pero, insisto, no existe como tal una distribución de Dirac, una función de Dirac, sino que el concepto que hay detrás de esto es la noción de distribución, que es un poquito, bueno, no un poquito, es bastante diferente. Bueno, miremos primero, tomemos dos constantes, a mayor o igual que 0 y c mayor que 0. Y se define la función b de t sobre el intervalo 0 infinito como la siguiente curva. B de x es 1 partido por c si el x está entre a y a más c. Y 0 en otro caso. Bueno, como uno ya conocemos las funciones indicatrices o características, sabemos que el b de x lo podemos escribir de la siguiente manera. Es 1 partido por c y este trocito que está aquí, ¿no es cierto? Esta es la figura, esta es la función b de x. Este es b de x. Entonces, si quiero escribirlo en términos de las funciones características, eso es b de x 1 partido por c mu a menos mu a más c, ¿cierto? ¿Y qué gracia tiene la integral entre 0 e infinito de bx de x, que vale 1? Porque sencillamente, ¿qué es esa integral? Esa es la integral entre a y a más c, porque en el resto vale 0, de 1. Y 1 partido por c de x. ¿Sí? Así que eso es 1 partido por c. X evaluado entre a y a más c. ¿Y eso qué cosa es? Es 1 partido por c, a más c menos a. Así que eso es c partido por c. Eso es igual a 1. Espera un segundo.
Entonces, miremos acá. Ahora voy a aplicar L sobre B de X. L sobre B de X es 1 partido por C porque es una constante, L aplicado sobre mu sub A menos mu sub A más C. Aquí estoy definiendo con respecto a las funciones de escalón o funciones características. Entonces, eso es 1 partido por C. Ya sé que L de mu A es E elevado menos a S partido por S y L de mu A más C es E elevado a más C S partido por S. Así que aquí puedo factorizar por E elevado menos a S partido por S. Y eso es factor común de 1 menos E elevado menos CS dividido por C. Entonces, al límite, cuando C tiende a 0 de este B de X, vamos a decir que es la transformada de Laplace de una cierta función, entre comillas, a la que vamos a llamar delta X menos A. Insisto, esto no es una función. Anotémosle aquí, esto es una distribución. Entonces, a este valor, a este límite que está aquí, se le denomina transformada de Laplace de delta X menos A, a la que se le denomina distribución delta de Dirac centrada en A. Esa es la distribución delta de Dirac centrada en A. Claramente es una definición, sencillamente lo estoy definiendo. Entonces, a este elemento que está aquí, el E elevado menos a S partido por S queda afuera. Estoy aplicando el límite cuando C tiende a 0. Entonces me queda el límite cuando C tiende a 0 de 1 menos E elevado menos CS dividido por C. Pero esto, ¿qué cosa es? Fíjense, esto es, si lo escribo de otra manera, lo voy a poner así, es E. A ver, es E elevado a 0 menos E elevado menos CS dividido por C. Así que esta cosa que está aquí, el límite cuando C tiende a 0, me va a quedar así, ¿no es cierto? Este límite que está acá arriba, fíjense, este límite que está aquí, es sencillamente bajar el S, como va con signo menos, es la derivada de E elevado menos CS, es C elevado menos CS. Está puesto a la derecha, por lo tanto el signo menos que está acá arriba se cancela con el signo menos que está acá abajo, y eso es una derivada. Esto que está aquí es sencillamente una derivada. ¿Ok? Así que es esa derivada que está ahí. De manera que, si ustedes quieren, y es más fácil, al derivar, este S que baja aquí se cancela con este que está acá, y el límite cuando se tiende a 0 de esta expresión que está aquí es sencillamente 1. Así que eso me queda E elevado menos AS. De cualquier manera que lo vean, ese límite que está aquí es E elevado menos AS. Entonces les doy varias alternativas para calcularlo. Otra, si quieren, pueden usar lo vital, ¿no es cierto? Aquí si C tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también. Les queda 0 partido por 0. Ahora, si quieren calcular cuál es el límite, deriven esto con respecto a C. Al derivar con respecto a C, les queda menos S abajo, con ese signo me queda más, y abajo me queda 1 al derivar con respecto a C. Así que, de nuevo aparece esto, C elevado menos S, E elevado menos CS, límite cuando C tiende a 0, y este se cancela con este, S. El límite lo estoy tomando con C, no con S. Así que me queda E elevado menos a S. Cualquier método que ocupen es absolutamente legítimo, siempre que tenga razonabilidad matemática. ¿Okay? Entonces pongámosle aquí para... Creo que es más fácil aplicar lo vital. Ya. En el caso particular, cuando A vale 0,
entonces ese límite de ahí es L de delta X, eso es exactamente igual a 1, ¿cierto? Cuando vale 0 aquí, eso me da 1. Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo. Hallar el valor de A y el menor valor positivo de B, tal es que la solución de la ecuación diferencial ordinaria I segunda más 9I igual delta más A, delta de X menos B, aquí está centrada en B, con I de 0 igual I' de 0 igual 0, sea idénticamente nula. Entonces, bueno, esta tiene muy buenas condiciones iniciales, ¿no es cierto? Y 0 y I' de 0 valen 0. Se desvanecen, desaparecen. Entonces, para todo t mayor o igual que 0, aquí este es para todo x, nunca falta. Para todo x mayor o igual que 0, tomando la transformada de Laplace, nos queda arriba. Van a desaparecer todas las constantes, ¿no es cierto? Por esta propiedad acá. Va a quedar s cuadrado de i, es L de i segunda, más a más 9. Eso es un 9. Mis 9 a veces se confunden con el A, parece. Ahí. Entonces, s cuadrado i más 9i igual 1. La transformada de Laplace del delta, solito, centrado en 0, es 1, más a, que es una constante, la transformada de Laplace de x menos b es L menos bs. Así que tengo la ecuación algebraica, s cuadrado más 9 aplicado sobre el i mayúscula, que es el L de i. Aquí esto es L de i. Pero para no usar de la notación. Entonces, despejando el i mayúscula, que es el L de i chico, eso es 1 partido por s cuadrado más 9 más a elevado menos bs partido por s cuadrado más 9. Entonces, si uno mira esto y se recuerda de las tablas de transformada de Laplace, el L-1 de 1 partido por s cuadrado más 9, ¿cierto? Aquí puedo sacar, arriba tendría que poner un 3, así que tengo que dividir por 3. Entonces, 3 partido por s cuadrado más 9, el L-1 es seno de 3x. Así que me queda un tercio afuera, seno de 3x. Bueno, y acá es una combinación, ¿no es cierto? Cuando aparece el L o menos B, el A es una constante que sale afuera. De nuevo, el 3 partido por s cuadrado más 9 es, la transformada de Laplace de seno de 3x. Y al aparecer L o menos bs acá, tiene que aparecer una función mu, esta traslada, ¿no es cierto?, en b a la función seno. Así que me queda a tercios seno de 3x menos b, mu b x. ¿Okay? Así que esto está 0 es menor o igual que x menor o igual que b. La función vale un tercio seno de 3x. Para x mayor o igual que b, fíjense, esta vale 0, esta vale 0 antes del b, vale 0 antes de b, ¿cierto? Y es 1 después de b. Así que la función en realidad es entre 0 y b, es un tercio seno de 3x, esta desaparece, y para x mayor o igual que b es, ahí me faltó, es un tercio seno de 3x, la anterior sobrevive, más a tercios seno de 3x menos b. Ya, pero lo que me están pidiendo es otra cosa, los valores de a y de b. Entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Queremos que la función sea los valores de a y de b para que la función sea, déjenme ver, idénticamente nula, ¿no es cierto? Es decir, tengo seno de 3x, las dos están multiplicadas por un tercio, si eso lo anulo, lo saco, queda seno de 3x más a seno de 3x coseno de 3x menos a coseno de 3x seno de 3x. Lo único que hice fue desarrollar el seno de 3x menos b. Y ahora junto términos, queda 1 más a coseno 3x, seno 3x menos a seno
de 3bx coseno de 3x, y así sucesivamente. Entonces, fíjense, aquí, estas funciones que están acá, esta y esta que están acá, son linealmente independientes entre ellas. Seno de 3x y coseno de 3x son linealmente independientes. Eso implica que o este término vale 0, o sea que es una combinación lineal entre funciones, así que voy a poner acá. Esa debiese ser 0 y esa, para que eso valga 0, esta debiese ser 0 y esta también debiese ser 0. Entonces tenemos 1 más a3 coseno de 3x igual 0 y a seno de 3b, es 3x menos b, perdón, no llevaba un x, aquí me equivoqué yo. Parece que le agregué un, no sé dónde fue que agregué un 3x, seno de 3x menos b, cometí un error, déjenme ver. Si lo puse un bx por aquí erróneamente, me equivoqué. Hacemos seno 3x, coseno 3b, seno 3x, ahí está. Ahí sí. Ya. Seno 3b. Aquí también hay un error. A ver, 3x, seno 3x, coseno de 3b. Aquí hay un error. Fíjense, me queda seno de 3x, hasta ahí vamos correcto. Después me queda a tercios. Seno de 3x, coseno de 3b, seno de 3x, coseno de 3b. Aquí también hay un error. Mucha suerte que me di cuenta. Ahí. Seno de... Chuta. Seno de 3x, coseno de 3b, menos a coseno de 3x, seno de 3b. Entonces, queda a seno de 3b, coseno de 3x, y seno de 3x, factor de 1, más a coseno 3b. Aquí este es un b. Sí, porque si no, no tiene ningún sentido esto. Ya, eso hasta ahí estamos bien. Esas dos son linealmente independientes. Eso tengo dos ecuaciones acá. Borrar. Ese es un B también. Sí, pues aquí están las relaciones entre A y B. Así que, ahí está correcto. Entonces me queda que 1 más A coseno de 3B tiene que ser 0, y además que A seno de 3B tiene que ser 0. Si A seno de 3B es 0, eso significa el menor valor positivo es cuando 3B vale pi, es decir, B vale pi tercios. Y si B vale pi tercios y lo pongo en la otra ecuación, es decir, 1 más A coseno de 3B igual 0, entonces me queda 1 más A coseno de pi
y coseno de pi es menos 1, me queda menos a más 1 igual 0, así que a vale 1. O sea, tengo b igual pi tercios y a igual 1, esos son los dos valores que me sirven. ¿Okay? Hay que corregir ahí ese pequeño detalle que se me fue. Otras propiedades de la función delta de Dirac, o sea, de la distribución delta de Dirac. Sabemos que la integral entre 0 e infinito de la función b de x, que ya la habíamos definido, si lo aplicamos ahora sobre f de x, que es una función que uno supone que tiene transformada en Laplace, eso es, por definición, es 1 partido por c, integral entre a y a más c de f de x. Esa es la definición. Y cuando c tiende a infinito, bueno, además si f es una función continua, esto tiene derivada, etc. Así que, por teorema del valor medio integral, esto es sencillamente f, cuando c es muy chico, evaluado en un psi que está entre a y a más c. La derivada de esta función de aquí, recuerden que es sencillamente el mismo f nomás. Así que eso es un psi que está entre a y a más c. Cuando c tiende a 0, el psi que está aquí tiene que tender al a, ¿cierto? C tiende a 0, psi tiende a. Así que tenemos que el límite cuando c tiende a 0 de la integral entre 0 e infinito de bx f de x de x es f de a. F es una función continua, así que eso es f valor en el punto. Bueno, esta es una manera capciosa de construir el delta. Y esta es una de las propiedades que tienen las funciones delta, las distribuciones delta de Dirac. En realidad esa es la gracia, la principal gracia que tienen. No es la única manera para construir un delta de Dirac, pero esta es la más simple de todas. Si hago tender el límite cuando c tiende a 0 de bx f de x, me da f evaluado en el punto. Aquí, y aquí obviamente tengo que poner, a ver, se tiende a 0, ¿qué se tiende a 0? No, está correcto, esa es la definición. 2i LF de prima es SF de S menos F0, ya sabíamos, ¿cierto? Si es mayor que 0 y F es mu A, se obtiene lo siguiente. L de mu prima A de X es S por L o menos AS partido por S, eso ya lo habíamos visto. Menos mu A evaluado en el 0. Pero mu de A evaluado en el 0 es 0 nomás. ¿Ya? Estoy suponiendo que la es positivo. Ahí vale 0 la función característica esta. Así que este se cancela con este, eso me queda L o menos AS. ¿Ok? Así que eso de ahí es eso de ahí es el L, fíjense, el U', como está derivado, ¿cierto? Sale un S para afuera, y después me queda la transformada de Laplace de mu A, o sea, eso que está ahí. Ya, usando el teorema, los teoremas anteriores del límite, aquí me queda menos mu A evaluado en 0, eso es 0, así que me queda L o menos AS, es simple. Okay. Así que finalmente eso significa que la derivada, la transformada de Laplace de la derivada de mu' de A, eso es precisamente el delta x menos A, que insisto no es una función, sino que es una distribución. No es una función, es una distribución. Entonces, déjenme ver. Ahí tienen otra propiedad más. Entonces miremos, dada la función f de x igual x si 0 es menor o igual que x menor o igual que 1, x y 0 si 1 es menor o igual que x menor que 2, aquí con un signo, bueno, ahí coinciden, ahí es x, en el punto van a coincidir con el 1. De periodo P igual 2, es decir, f de x igual f de x más 2, encontrar, ese es un problema que les dejo propuesto, L de f de x. Entonces, ¿cómo se hacía esto? Estoy dándole problemas. Vayamos arriba.
¿cierto? Aquí está la fórmula para funciones periódicas. Si f está definida 0 infinito en R, es una función periódica de periodo P, es decir, f de x más P igual f de x para todo x en R, y supongamos que L de f de x existe, entonces L de f de t de S es la integral entre 0 y P de L o menos ST ft. Podemos cambiar aquí podemos ponerle T para que quede más coherente. Pero da lo mismo la variable, ¿no es cierto? Sencillamente para no introducir más confusión. Entonces, LF de T, LF de T de S es la integral entre 0 y P de L o menos ST, FT, 1 menos L o menos SP. Entonces, si uno se va abajo, ¿cómo debería quedar esta cosa? Vamos acá. Hago un dibujito primero. ¿Qué cosa es esa función que está ahí? Entonces, aquí, muy chueco. Entonces, entre 0 y 1, 3. Ahí estamos, ¿cierto? Y después 0 de aquí para acá. La voy a marcar con rojo mejor. Bueno, después se repite. Y de aquí para acá 0. Entonces aquí va en 1 y 2. Y después de 2 a 3. O sea, la función es periódica del periodo 2. Hasta aquí se repite. Y después, perdón, hasta ahí es así. Y de aquí se repite nuevamente. Y así hasta el infinito. Entonces, ¿cuál era la fórmula? ¿Cuál era la L de f de S? Veámoslo. Veámoslo de nuevo. ¿Cómo queda? Integral entre 0 y P. L o menos ST ft de t y por 1 menos L o menos SP, ¿no es cierto?
Anotémosla acá, para que no se nos olvide, a mí por lo menos. En este caso nos queda entre 0 y 2 de L a menos ST de FT de T. Y acá de 1 menos E L menos 2 S, ¿verdad? Y si uno mira esto de acá, bueno, la función es sencillamente T, así que eso entre 0 y 1, y en 2, entre 1 y 2 vale 0, así que eso es E elevado a menos ST, T por dt, si quieren, o si quieren X, ¿no? Para dejarlo en términos de las mismas variables que teníamos al principio. Bueno, y la parte de arriba se integra por partes nomás. Sí, es bastante simple. Y acá me queda 1 menos E elevado a menos 2 SX. ¿No? Eso es tarea para ustedes. Pero muy simple. En general, transformar la Laplace es muy simple si uno sigue las reglas. Es como un juego, es como el ajedrez. Bueno, no tan elaborado, pero más o menos. Ahora uno puede resolver usando transformadas Laplace sistemas de ecuaciones diferenciales que son muy simples. Por ejemplo, resolver esta que está acá, de x a dt igual coseno de x más, perdón, de x a t igual 6x más 3i igual 8e elevado a t. Aquí cambié la variable para no confundirla con la función x. X de t y de t son x de t y de t son funciones reales de orden exponencial. ¿Ok? Eso es lo que me interesa, que tengan transformada la clase. Entonces, dx a t igual 6x más 3i, y eso es igual a 8e elevado a t. Dx a dt igual 2x menos i igual, y eso es igual a 4e elevado a t. Entonces, y con condiciones iniciales, x de 0 vale menos 1, y de 0 vale 0. Parece un teta, debe ser un 0. Entonces, si uno aplica a las dos ecuaciones que están acá, son dos ecuaciones diferenciales con dos incógnitas, aplica la transformada de Laplace con las condiciones de frontera que están acá, nos queda L de x a dt menos 6L de x más 3L de i igual 8L de e elevado a t. Abajo, L de i a dt menos 2L de x menos L de i igual 4L de e elevado a t. Y aquí nos queda, bueno, uso las definiciones nomás, me queda S, L de x de x a dt es SL de x menos y prima, o x prima, perdón, x prima de x a dt valor es 0. No, pero es la primera. X valor es 0 solamente, menos es, y eso vale menos 1. Así que con el signo menos que iba acá, me queda más, y después queda lo que sigue, menos 6L de x más 3L de i, no cambian nada, y 8 veces L de t, pero L de t es L hasta 1 por t, así que eso es, ya conocemos con su transformada de Laplace, eso es 1 partido por ese menos 1. La segunda me queda L de i a dt, eso es L de i menos i elevado a 0. ¿Cuánto vale i elevado a 0? 0. Menos 2 veces L de x, ¿dónde está? Menos 2 L de x menos L de i igual, y acá de nuevo queda 4 veces L de e elevado a t, eso de nuevo es 4 partido por ese menos 1. Y reordenando, ¿cómo queda? Queda S menos 6
L de X más 3L de Y es igual a 8 partido por S menos 1. Y abajo queda después menos 2L de X más S menos 1 de L de Y es igual a 4 partido por S menos 1. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? L de X y L de Y. Entonces, fíjense, además, esta tiene determinante cuando tiene solución cuando el determinante sea distinto de 0. A ver, ¿en qué valores vale 0? ¿En qué valores vale 0? Veamos, me queda S menos 6, 3 menos 2, S menos 1. El determinante queda S cuadrado menos 7 más 6 igual 0. ¿Cuándo vale 0? Cuando S valga 6 o 1. Así que tengo que eliminar el valor 1 que está acá. ¿No es cierto? Obvio, si no, no le puedo calcular la antitransformada a esto. Entonces, y si ahora aplicamos L-1 sobre los resultados finales, entonces resolviendo, aplicando L-1, se los voy a dejar planteado para que lo terminen ustedes mismos, aplicando L-1, resolviendo la ecuación primero. Y aplicando L-1 se obtiene que x1 de t es menos 2 e elevado a t más e elevado a 4t, e y de t es menos 2 tercios e elevado a t más 2 tercios e elevado a 4t. Déjenme ver si tengo para agregarles algún dato extra. Esto lo hice este fin de semana. Se los voy a anotar acá. Nota. La solución del sistema para S, para L, de S es L de X. Ahí está. Así que a eso tienen que aplicarle el L a menos 1.